Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku, siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche tenemos como invitado a un autor muy prolífico, un poeta muy activo que no solo escribe haikus, sino que tiene libros de ensayo, aforismos, poesía, es crítico literario y cinematográfico, cronista, articulista, divulgador científico. Nos referimos al valenciano José Antonio Olmedo López Amor. Titulado en audiovisuales, graduado en estudios hispánicos, lengua española y sus literaturas por la Universidad de Valencia, máster de creación de guiones audiovisuales por la Universidad Internacional de La Rioja y máster en investigación avanzada de humanidades por la Universidad de La Rioja. Escribe para revistas literarias como Quimera y Hojas en la Acera. Miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, codirector y cofundador de la revista Crátera, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, alumno de Vicente Aya en la Fundación José Hierro. Es autor de 14 libros, 2 de ellos de haiku, y si queréis seguir su inmensa trayectoria, podéis visitar su blog, acrópolisdelapalabra.wordpress.com. Con este bagaje me siento un tanto pequeño en esta entrevista. Espero estar a la altura. Buenas noches, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Enrique. Pues muy contento de hablar contigo. Muchas gracias. Sí. Bueno, para quien no conozca a José Antonio, yo creo que José Antonio es un hombre del Renacimiento, porque ha escrito, le preguntaba hace poco si ha escrito obras de teatro. Y él me ha dicho que no, digo, pues yo creo que te falta eso, porque has escrito ensayo, poesía, prosa, haikus. ¿Qué te falta por escribir? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, teatro como tal no, pero sí que he escrito un poemario en forma de libreto teatral, que lo tengo inédito hace ya bastantes años. Y no es teatro, como digo, pero sí que se asemeja, ¿no? Casi, casi. Y Sí, guión audiovisual sí que he escrito. Y de hecho estoy haciendo ahora guión para cine, que también es muy parecido. no me digas. Sí. Cortometraje, largometraje, serie, porque sí, hice un máster sobre eso y dije, ¿por qué no? Vamos a desarrollar también otro tipo de lenguaje, ¿no? Más visual. Sí, yo creo que sencillamente eres un hombre que piensa. Algo muy raro en los tiempos que corren. Hombre, dicho así suena un hombre que piensa y actúa, quizás. Suena Sí. bastante bien, la verdad. Aunque tal vez de serlo, no siempre lo haga en ese orden, ¿sabes? Sí, porque aforismos también has escrito, por ejemplo. También. El último libro es de aforismos. Se llama El monstruo en el camerino y es de aforismos, sí. ¿De qué editorial? De editorial Trea, que para mí tiene una de las 3 colecciones más importantes del país de aforismo. En Trea ha publicado lo mejorcito del aforismo de España. Y muy contento, pero que muy contento de haber sacado el libro ahí, que lo escribí a 4 manos con un amigo vallisoletano que se llama David Aceves. Y si invertimos 5 años en crear ese libro, que nos costó lo suyo, esperamos 5 años más para que saliese publicado, con el contrato de edición firmado, ¿sabes? Madre Porque mía, tuvo sí, la pandemia en la espera y se prolongó. Pero nada, nosotros persistimos, no lo mandamos a otro lado ni nada y muy contentos de que saliese ahí. Bueno, tuvimos que actualizarlo, eso sí, porque claro, 10 años después, algunos algoritmos estaban como desfasados, ¿no? Que apelaban a la sí. actualidad en el momento y tal, y lo tuvimos que arreglar un poco, pero sí, algoritmo también, la literatura latínica. Bueno, pero de todo ese saco literario, vamos a hablar de haiku. Y creo que eres ideal para hacerte esta pregunta. Cuando eres poeta, digamos poeta occidental, vamos a decirlo Ujú, así, ujú. y cuando eres haijin, cuando escribes un haiku,
¿dónde está esa línea para decir en este momento voy a escribir un poema o en este momento voy a escribir un haiku? Madre mía, qué pregunta me has hecho, ¿eh? No has dicho nada, no has dicho nada. Madre mía. Pues mira, formalmente, por ejemplo, sería muy fácil diferenciar ambas poéticas, ¿verdad? Formalmente. Sin embargo, en alguna ocasión se han fusionado y es algo a lo mejor que se da sin pensarlo. Ojalá tuviésemos esa capacidad para decidir cuando escribimos un poema si lo hacemos con una mirada de Haydn o sin ella, ¿no? Podemos proponernos temáticas, glosarios de palabras, lindes más o menos visibles para alcanzar nuestro objetivo, pero al menos en mi caso, en poesía, soy bastante intuitivo. Puedo escribir poemarios temáticos, pero eso no significa que en el día a día todo lo que escriba pertenezca a ese último libro, ¿no? Puedo comenzar a escribir un poema siguiendo algún rastro, pero por lo general nunca sé dónde me va a llevar. En general, como poeta occidental, parto desde el yo, y ya sabes que esa perspectiva en el haiku está bastante sancionada. En ese sentido, el tipo de mirada serviría, ¿no?, para diferenciar a un poeta del otro. En una conferencia que diste en Quart de Poblet, que es un pueblecito cercano aquí a Valencia, Sí. bueno, decir que tanto tú como yo vivimos aquí en Valencia, para situar a la gente. Sí, sí. La titulabas En busca del haiku verdadero. Hmm. ¿Dónde está el haiku verdadero? Madre mía, estas son preguntas demasiado trascendentales para un viernes por la tarde, ¿eh? Hay gente que se asusta cuando digo lo de haiku verdadero, sobre todo en los talleres que hago, porque dicen, bueno, entonces se sobreentiende que si hay un haiku verdadero es que hay otro falso, ¿no? O por así decirlo. Y para nada, para nada. El haiku verdadero en el sentido de que apela a la verdad o referencia a una verdad vivida, ¿no? No es que el haiku ficcionado sea falso, ni mucho menos. Pues desde niño he sido muy inquieto, creo que aún conservo mucha inquietud, mucha hambre por conocer, mucha prudencia para no dar las cosas por sentadas, mucha esperanza para creer que puede existir algo más que nosotros no somos capaces de comprender. En definitiva, una necesidad inexplicable de desconfiar de lo evidente, de lo impuesto y de ir en busca de lo desconocido. Y creo que el haiku verdadero me ha ayudado a reconsiderar y relativizar el peso del orgullo, la sobreimportancia que nos damos muchas veces, la capacidad tóxica del ruido, la importancia del silencio y de saber estar solos. Estamos, yo creo, sobrealimentados en todos los sentidos. Y en este sentido, toda hambre purga. En un artículo científico leí una vez que la vida como tal es una consecuencia inevitable por cómo está diseñado el universo, pero que no es un factor imprescindible que algo viva para que el universo continúe. Es decir, que estamos aquí, sí, y nos vanagloriamos por razonar y por someter a las demás criaturas y satisfacer nuestras necesidades, pero en cualquier momento podemos desaparecer y el universo continuará su rumbo sin nosotros. Creo que esta posibilidad la deberíamos de tener mucho más en cuenta, mucho más a menudo, y yo creo que a esto me conduce siempre que intento profundizar o reflexionar acerca del haiku verdadero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Puede que sea un poco retorcido, o No, que alguien no. me vea la conexión, pero a mí es que me lleva siempre a ese pensamiento. Sí. Sí, lo que pasa es que yo he leído muchas introducciones a libros donde tenemos muy claro lo que es el haiku, ¿no? O por lo menos Sí, lo... Pero luego lees los haikus y dicen, ¿a dónde está lo que estaba diciendo en el prólogo? O claro, claro, sea, claro. que sí que tenemos una teoría, pues con todo lo que se ha escrito, clara, o por lo menos clara. Sin embargo, Sí. cuando nos ponemos a escribir, de repente escribimos otras cosas. Ujú. Yo te lo decía, mira, hace poco leí un haiku de Isabel Pose, que dice más o menos, más allá del cuarto donde me desnudo, el sol de la tarde. Me parece Qué profundo. genial Ujú. Sí, sí, sí. porque más allá del cuarto donde me desnudo ya no solo hay una desnudez física, sino hay una desnudez total. Y para mí Ujú. ese es el haiku, la desnudez, o sea, escribir algo desde lo desnudo, ir hacia un sol donde no es resplandeciente, donde no es tan brillante, sino un sol agradable, un sol tranquilo, un sol que aunque parece que va hacia el ocaso, es el Ujú. que nos acoge. Y, Sí, la y verdad que suena muy bien ese haiku, sí. claro, entonces, para mí el haiku verdadero no es el que juguemos con las palabras, ¿no? Además, me acuerdo que tú tenías por ahí un pequeño texto
que me pareció, porque bueno, decir a toda la gente que tú escribías, se llamaba Umbral del Torí, unos Sí, artículos para hojas en la acera. Y tenías por ahí decías algo por ahí que me parecía interesantísimo, algo sobre la floración de pseudohayines pone en peligro una concepción justa del haiku para aquellos que no lo conocen. En líneas generales, el estado de salud del haiku en España no es malo, pero lo mejor al respecto es que tiene visos de mejorar. Puristas y no puristas contribuyen a su difusión conformando una suerte de amalgama poética viciada por las costumbres occidentales que convierten en algo necesario la rigurosa formación. Parece también de necesidad palmaria la creación de una entidad nuclear de talla nacional que cohesione, que me parece esto muy interesante, coordine y guíe a todas las demás floraciones sociales y culturales que aman y luchan por el haiku y yacen, algunas en estado crítico, diversas por la grafía española. O sea, todo lo que reluce bajo el sol es haiku. No, ni mucho menos, por supuesto que no. El haiku verdadero o haiku-do, que tú bien conoces, Sí. que acabáis de sacar una antología, que no es una antología al uso, ¿no? Digamos que es una crónica de todo el camino recorrido de la gente del haiku, en concreto el haiku-do, es aquel que no emerge de la invención, ¿no? Sino de la vivencia. Correcto. O sea, que hay que partir de que nosotros nos centramos en ese haiku, pero quiero poner por delante mi respeto al haiku que no es verdadero, así como a aquellos que lo cultivan. Desde luego, una cosa no quita la otra. Pero sí que es verdad que para el lector no hay una clara diferencia entre ambos. Muchas veces el lector menos avezado, por supuesto. Sí. Sí debería de haberla para el autor. Sin embargo, hay textos que tienen el valor que tienen porque son verdad o porque se les atribuye una verdad. Pensemos en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Nadie compararía el valor de las Sagradas Escrituras con una novela ficcionada. No estoy diciendo que sea más importante o valga más el haiku-do que aquel que solo sea literatura, pero después de practicar la escritura de ambos, yo, por ejemplo, te puedo asegurar que por lo menos para mí el haiku-do es un reto más apasionante. Si por un lado la imaginación amplía tus posibilidades a la hora de crear un haiku, la realidad te acorta de manera bestial ese horizonte. En un haiku literario nunca hemos estado, mientras que de un haiku-do debemos aprender a salirnos. Muy bueno. El haiku verdadero siempre parte de la experiencia, de aquello que nos ha conmocionado de manera real, no solo en el ámbito de lo imaginario. ¿Que podemos enriquecerlo como buenos escritores occidentales que somos? Por supuesto que sí, pero siempre poseerá una base incontestable y arraigada. El ejemplo que el buen lector debería tener o detectar en un haiku verdadero es el del compromiso del haijin. No escribimos con la misma intensidad acerca de nuestra propia madre, si ha fallecido, que sobre una madre novelesca que también haya muerto. Debe de haber alguna diferencia, quizás indescriptible, a lo mejor no podemos señalarla en el texto, ya en el grado de emotividad, en su profundidad, o en la fuerza de sus contrastes, o en su misterio. Es algo un poco difícil de descifrar. Sí. Sí, no sé por qué he recordado una frase de Claude Debussy, el famoso compositor, que decía: la música se ha hecho para lo inexpresable. Claro, a lo mejor posiblemente decimos que el haiku se ha hecho para lo inexpresable. La música consigue llegar a lugares donde no llegan las palabras. Yo estoy convencido de ello también, sí. Mira, siguiendo con otra pregunta. En algunos sitios he leído que el haiku que nos ha llegado está muy influenciado por el haikai de Baso. Pero un contemporáneo de este maestro estaba Uesima Onitsura. ¿Qué hubiera pasado si por el contrario el haikai de Onitsura hubiera sido el predominante? Hace poco de él leí en una estupenda traducción de Jaime Lorente, que agradecemos enorme, del libro de Uesima, Hitori Goto. En él podemos leer: hoy en día el haikai se considera frívolo, desechable y ligero. Es muy lamentable cuando se dice que la forma del haikai tiene su origen en la del waka, y no es este un camino que deba considerarse vulgar. Y en otra parte dice: el camino del haikai parece superficial, pero es profundo, parece sencillo, pero es difícil. Sí. Volvemos a lo mismo. ¿No crees tú que en el mundo de la poesía en general los poetas se acercan al haiku de una manera un tanto frívola, ¿no? Como si fuera un género menor? Por supuesto. De hecho, a veces, yo suelo recibir libros en casa, libros de poesía, de todo tipo. Y en más de una ocasión he recibido alguno de haikus y lamentablemente es que ninguno solo de los textos era un haiku, ¿sabes?
Y eso me duele, en el fondo me Sí, duele un montón, ¿sabes? Primero porque, a ver qué le dices a esa persona que a lo mejor espera que lo reseñe. Claro, yo por supuesto no lo voy a hacer, porque si lo reseñara lo destrozaría, pero es que lo lamento muchísimo porque hay gente que no se nutre culturalmente antes de ponerse a escribir y igual que lo ha hecho ese señor o esa señora, lo hará a lo mejor alguien que lo lea pensando que eso es un referente o un modelo, ¿sabes? Tú sabes sí, bien de sí, lo sí, que sí. hablo. Entonces, a mí Onitsura me resulta un personaje interesante porque como Interesante. siempre era un defensor de la verdad en la poesía, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. De hecho, en su segundo libro ha citado Itoro Goto, que Mm, ha sido traducido ahora, pero en su segundo libro, que lo escribió el mismo año de su fallecimiento, que se llama Nanakuruma, ujú. del siglo XVIII también, afirmó que no hay haikai sin Makoto. Correcto. ¿Recuerdas? Él fue el que introdujo esa palabra de Makoto Sí, sí, sí. con relación a la verdad, ¿no? La veracidad de la realidad. Y yo creo que la diferencia principal de si hubiese prosperado en el tiempo como modelo el haiku de Onitsura con referencia al de Baso, la diferencia que habría, puesto que Onitsura hacía haikus sencillos, melódicos y poéticos, yo creo que la diferencia más grande sería el haiku de hoy en día sería un haiku de calado más filosófico. No sé si estarás tú de acuerdo. Bueno, yo creo que la filosofía en un haiku la pone el lector. ¿M? Porque yo creo que un haiku muchas veces nos emociona el hablar de él, pero muchas veces son como chistes que si lo cuentas ya pierden la gracia. Quizás es el lector luego en meditación en su cuarto es cuando empieza a ir más allá y empieza a filosofar, ¿no? Aquí en Hitori Goto hay uno que dice: más difícil que hacer interesantes tus propios versos es comprender los de otros. Eso me parece fascinante, porque normalmente en el haiku somos todos lectores y encima autores. Claro. Al ser algo tan breve, llega a tanta gente que todo el mundo quiere escribir y nos olvidamos de leer los haikus de los otros y satisfacernos y disfrutar, no solo de los míos y yo estoy disfrutando, sino de los que mi compañero está haciendo. Porque posiblemente mi compañero está en otro nivel o en otra forma de interpretar y entonces me llena, ¿no? Yo no utilizo mucho el leer a otros compañeros. Además creo que yo invito a todo el que quiera escribir haikus que antes lea mucho, muchos haikus. Sí, sí, sí. Sí, en la poesía discursiva occidental, por sacar un poco el contexto, siempre se dice que la lectura es la mejor escuela, ¿no? Porque leyendo se Sí, aprende. sí, En el sí. caso de que estás comentando de que hay que leer en el haiku, no es para aprender, precisamente, sino para ver a través de los ojos de los demás, ¿no? Para ponernos en esa piel de los demás que pueden ver de otra manera, porque el Correcto. punto de vista es súper importante en el haiku. Acuérdate que el mismo Nitsura, según Reginald Horace Blip, el Sí. famoso Ujú. anglosajón que difundió la cultura japonesa en Occidente, según él, fue Onitsura el que compuso el primer haiku de verdad, ¿no? ¿Te acuerdas Ujú. que Onitsura Sí, sí, sí. tenía solo 7 años? Sí, Ya era considerado un niño prodigio sí, sí. y creo que el haiku era algo así como ven, ven, le dije, pero la luciérnaga se fue volando. O sea, tú imagínate qué sencillez, o sea, y sin embargo parece que no hay nada y está todo, ¿no? Sí, 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 sí. Esa capacidad Es del... que eh, todos creemos que juntar palabras es hacer algo y no Claro, solo es es que eso. uno oye en ese haiku y por más que estudies no vas a poder hacer algo igual, o sea, la erudición da igual, es lo de menos, Sí, 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 es la sí. capacidad de abrirse al mundo y de dejarse llenar por él, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, le hiciste una entrevista a un amigo tuyo, un gran poeta, Ricardo Belveser, también Sí, sí, de Por gran estas amigo, sí. tierras, que decía: la escritura poemática es la más complicada de todas las escrituras. El Ujú, poeta es quien mayor compromiso tiene con el lenguaje, el que sabe que las palabras en poesía no admiten equivalencias, porque en prosa el diccionario puede sacarnos de un apuro, en poesía jamás, ya que lo que nos tiene que sacar del apuro es la traslación de la sensación. Y acaba: hay que regresar a la poesía, hay que estremecerse de nuevo. Me encanta, hombre, o sea, creo que muy bueno. Ricardo era muy grande, sí, sí, sí. Muy de acuerdo con él, muy de acuerdo. Y eso que él no se refería seguramente a los haikus No, 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 en esa no. respuesta, seguramente, sí, sí, sí. Pero dan el clavo, ¿eh? Dan el clavo, Dan el clavo. O dan sea, el clavo. me parece muy, muy acertado. No, Bueno, no,
No es Sí, necesaria la erudición para nosotros que queremos escribir haikus, sí. en cuanto a que no hace falta tener palabras cultas, ¿no? Palabras sofisticadas para hacerlo, son palabras sencillas las necesarias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fíjate, Pero, hace poco hice bueno, que se ha representado una obra que escribí sobre 5 hyenas y el trocito que se refiere a Nishiguchi Sachiko, que era una mujer en una aldea perdida en Japón. Ella decía que era una mala hierba en Japón. O sea, imagínate una mujer así, pues tiene haikus, bueno, pues que te puedes enamorar con ellos, ¿no? Eh, Fíjate que a lo mejor posiblemente no habría o habría leído pocos libros, a lo mejor solo de alguna forma solo iba pues al campo porque tiene muchos de agricultura y tal. O sea, a lo mejor era una mujer que, bueno, que no hacía nada más, ¿no? Y sin embargo tiene haikus como silencio en la montaña, sí, solo el ruido que yo hago recogiendo helechos. Fíjate qué sencillo. sí, sí, sí. O sea, Traza tú fíjate, a la traza, médula, ¿no? sí, sí, A dime, la dime, esencia. dime. Que va a la médula, a la esencia, ¿no? Buah. O por ejemplo este que siempre me ha fascinado, entre contracciones intentando matar un mosquito de primavera. Tú fíjate la mezcla, el choque de dolor, y sin embargo un mosquito de primavera le da el adjetivo, o sea, es como la primavera que lleva siempre a la vida, ese dolor de desgarro interior, el que me está molestando, ¿no? De alguna forma con esto. O sea, es un juego ahí tremendo, es un juego tremendo, entre contracciones intentando matar un mosquito de primavera. Y está la vida y la muerte, si te das cuenta. Sí, Está sí, ahí sí, 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 el sí. equilibrio de contrarios del taoísmo, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 Ujú. sí. O Y rocío en la montaña. Al rezar, amontono piedras. Una de ellas por mí. Por eso digo que es posible que el haiku, claro, lo decimos todos, el razonamiento es posiblemente un impedimento para escribir un haiku. El Ujú. haiku lo que necesita es simplemente que seas tú mismo en ese aspecto, ¿no? Hazte tú mismo para escribir las sensaciones que estás viviendo. Claro, claro. Bueno, vamos a algo más tangible. Aunque la situación actual de las editoriales es complicada, y más si hablamos de poesía, la edición de libros de haiku estaría más abajo. Y tú lo has sufrido en tus carnes con la edición de la revista Cátedra, que habéis tenido problemas por todas partes. Sí, sí, sí. Mi pregunta es, ¿por qué cuesta tanto que lleguen a los lectores los libros de poesía y más los de haiku? ¿Por qué cuesta tanto? Por suerte, la revista Crátera, que codirijo junto a Gregorio Muelas y Jorge Ortiz, que son ya unos años. Por cierto, un saludo a Gregorio Muelas, que también está teniendo un éxito formidable con sus libros históricos. Sí, sí, novelista, ahora. Sí, sí, sí. También es un excelente hygiene. Sí, sí, sí. Y como te decía, que por suerte para la revista Crátera y después de más de un lustro, que bueno, más de un lustro son 7 años, creo ya, hemos encontrado un editor por primera vez, ¿sabes? Ujú. Además, es un buen amigo y encima es valenciano también. A lo mejor hasta lo conoces. Se llama Tony Alcolea. Alcolea, ¿no? El de Tony Olé Alcolea, sí. Libros. Exacto, de Ole Libros. A partir de ahora, todos los números de la revista los va a publicar Alcolea a través de Ole Libros y los va a distribuir él y los va a vender él y todo. Pues O sea que, acordaros del haiku. sí, sí, no, eso va a seguir inamovible, por supuesto. Se acabó eso de hacer derramas a fondo perdido entre los directores para sufragar alguna edición y todos los percances. Es una muy buena noticia que nos alienta y nos Me reconforta. alegro, sí, sí. Sí, 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 que sabe a premio, sabe a un premio a años de trabajo y de apuesta por lo que consideramos importante dentro de la poesía, ¿sabes? Sí. Cuesta vender en general, yo creo, los libros de poesía porque la gente no tiene tiempo y porque si lo tiene no quiere invertirlo en descifrar lo que dice un señor, una señora que para ellos adorna de manera excéntrica un discurso que podría decirse a veces pues de forma mucho más sencilla. La Ujú. poesía requiere de una atenta lectura, incluso relectura, demanda un lector activo, alguien paciente que sienta una suerte de amor por el lenguaje, una atracción por los libros en general. Y como bien sabemos, pues en la actualidad estamos rodeados de infinidad de distracciones que nos prometen un rápido y vacuo Sí. estímulo que nos recompensan. Nada nos empuja a ello. Entonces, cuando yo era muy joven, por ejemplo, y apenas comenzaba a escribir, llegué a pensar en mi ignorancia, claro, imbuido por todos los poetas románticos que me apasionaban, por ejemplo, ¿no? En mi ignorancia pensaba que los escritores utilizaban la poesía en su etapa de juventud
para seducir a las mujeres. Después, en su etapa de madurez, para agasajarlas y celebrar su amor. Y luego en la vejez, fíjate, para recordarlas y poder superar su abandono. Ay, O muy sea, bueno, muy bueno. imagínate cómo estaba yo de... Bueno, suena gracioso, pero en verdad lo creí yo. Y Sí. creo que sin saberlo esbocé una posible y muy pobre, claro está, taxonomía de los poetas románticos. Tengo escrito un aforismo que dice, a colación de todo esto, dice, si quieres conocer a alguien más loco y desinteresado que un poeta, pregunta por su editor. ¿Sabes? La poesía es, y siempre lo será, algo para minorías. Por tanto, alguien que pretenda formar parte de un voraz mercado que premia lo comercial Sí, está condenado al fracaso. Lo bueno de todo ello, pues, ¿qué puede ser? Que el fracaso comercial no es un fracaso intelectual ni artístico, ni sí, mucho menos. sí, Cada vez más significa o apunta justamente hacia lo contrario, yo sí. creo. Sí, Bueno, sí. pues me alegro por esa noticia. Y bueno, nos alegramos todos. Sí, yo creo que sí, Y es una bueno, buena. llegamos a ese libro de teoría, ¿no? Sobre haiku que está a puntito de salir del horno. Sí, sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos. Dices bien, dices bien. Pues mira, lo he dado en titular Sakura. Sakura, la hermosa flor de cerezo. Ajá. Que bueno, en japonés también se entiende el propio cerezo, aparte de la flor, por ese nombre. Y el subtítulo es El haiku para todos. O sea, los principios del haiku para todos, que es lo que quería que llegase a todo el mundo. Y lo he escrito con un tono divulgativo, no he sido muy académico para que todo el mundo lo entienda. Tampoco me he querido extender mucho en cada tema. O sea, creo que el libro saldrá por unas 180 páginas. Aún no me han llegado los ejemplares. Ujú. Y yo creo que, como sabes, desde el 2017 estoy impartiendo talleres de Sí, sí, creación de sí. haiku. Ahora los alterno con los de aforismos también. Entonces, simplemente es un paso natural. Hacer este libro es un paso natural porque mis propios alumnos a veces lo demandaban, Ujú. ¿sabes? Y como tú sabes, de año en año, pues el curso se ha ido empoderando y enriqueciendo con aportaciones de los alumnos o con investigaciones que he ido haciendo. Y entonces pensé que había llegado la hora de volcarlo un poquito, todo ese contenido, al papel. Ujú. No es el curso que yo imparto exactamente el libro, Ujú. pero sí que buena parte de él sí que está incluido. Yo creo que es algo necesario, ¿no? El padre Manjón, no sé si conocías al padre Manjón, un Me, su- famoso, un ilustre burgalés. me suena de algo, pero no, 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 vamos, no. Pues él que fue fundador de escuelas y tal, él dijo que quien ama, enseña. Ujú. Entonces, lo cual no me convierte en alguien superior que sabe más que los demás y quiere aleccionarles, ni mucho menos. Sino quiero compartir el conocimiento adquirido o la poca sapiencia que haya podido reunir al cabo de muchos años de investigación para facilitarle el camino pues a otras personas, ¿no? Si es que tiene algún sentido esto del saber, ¿no? El conocimiento sin compartir, pues yo creo que no lo tiene Sí. sentido. Y en ese sentido, pues el libro lo he considerado necesario. Pero digamos, como si fuera un taller o... No. Es una Sí. introducción al haiku verdadero, que nos referimos tú y yo, pero siempre teniendo en cuenta y citando que no es la única manera de hacer haiku. O sea, Sí, sí. así, así tú y yo consonemos mucho más con ella y la creamos más valiosa seguramente que Bueno, la otra, pero sí, se contempla que en todo momento hay dos vertientes sí. que son igual de lícitas, pero vamos, que el haiku verdadero está ahí para Muy bien. decirnos algo, algo más que la literatura. Avísame cuando vayas a presentarlo. Pues mira, justamente el próximo día 8 de noviembre Sí. empiezo el curso, que son dos sesiones, un Ujú. curso en Paterna de Sí. haiku, 8 y 15. En la segunda sesión, la del 15, espero ya tener el libro y presentarlo ahí ante los Muy alumnos. bien, ¿Ves? muy bien. Y presentación como tal no sé si haré porque tú sabes que cada día es más difícil congregar a un público Sí, para sí, sí. presentar un libro, ¿no? Si presentas un libro de poesía ya lo tienes más complicado que si presentas una novela. Sí. Pero si encima presentas un libro de haiku, lo tienes mucho más complicado todavía. No, Pero sí, sí. es que este no es ni siquiera eso, este es un libro de preceptiva de haiku, o sea que me puedo encontrar ahí solo, ¿sabes? Por eso digo que a lo mejor lo que haré, pues eso, la estrategia de hacer cursillos y enseñar el libro al final para darlo a conocer un poco, porque al ser participativo la gente se anima, ¿no? Las invitaciones al uso no sé si funcionarían con este libro, pero bueno. Bueno, pues ya ir acabando. Me gustaría leer un pequeño texto de Antonio Cabrera, también un valenciano,
Falleció el pobre en unas circunstancias complicadas y difíciles. Sí, muy triste, Y mala suerte, la mala suerte a veces. Bueno, un gran poeta. Un gran poeta. Él tiene un librito y tiene una frase que me gusta mucho. Dice, el haiku, en cuanto que poesía de lo que aparece sin más, es el género literario que podría haberse escrito en la caverna de Platón. Es la poesía mejor para quienes no aceptan más ámbito de realidad que este mundo. Me parece fantástico. Las que aceptan solo la realidad de este mundo. Y dentro de... voy a leer un haiku tuyo, que me apetece mucho. Bueno, tú tienes dos libros de haiku, que es La soledad encendida y Nubes rojizas, ¿no? Sí. En una de ellas, creo que en Nubes rojizas, tienes un haiku. Bueno, te voy a leer dos. Vale. Uno. Mañana de estío, una ola trae de nuevo la misma concha. Me gusta mucho. Es ese wabi sabi, ¿no? Esa que tiene esa forma, ¿no? Esa estética japonesa. Sí. Y luego algo más actual, más hacia nosotros, pero que también tiene su ahí lo dejo y vosotros decís. Salgo del tanatorio. Alguien hace carantoñas a un bebé. Bueno, pues ahí lo dejo. Es haiku, ¿sabes? Es haiku este último. Bueno, muchísimas gracias por concedernos la entrevista. Mucha suerte con todo lo que escribes. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Sí. Eres un grande del haiku, no en Valencia, sino en España. ¿Qué va? Yo creo que pocas personas hay que sepan más que tú sobre el tema. ¿Qué va? Yo solo envuelvo los haikus de mis amigos. Es un placer inmenso y un honor. Bueno, pues nos seguimos viendo y seguro que cuando salga ese libro hablamos, seguro. Muy bien. Estaré encantado. Un abrazo, José Antonio. Un abrazo grande, Enrique. Un abrazo. Pronto, gracias. Despedimos esta estupenda entrevista dando las gracias a José Antonio con unas palabras extraídas de uno de sus artículos titulado El determinismo del equilibrista, que escribía para la Gaceta Hojas en la Acera en su sección El umbral del Torí, cuyos números se pueden descargar gratuitamente desde el blog de la Gaceta, ela17.blogspot.com. Dice así: la labor más importante del Haijin es equilibrar la balanza que contiene los elementos del poema, factores tanto actantes como técnicos. El Haijin debe ser un equilibrista sin miedo a las alturas de lo incierto, un calibrador con decisión, determinista. Debe escribir y errar para alcanzar la habilidad de un cirujano de las sensaciones, la humildad necesaria para mostrar el mundo tal como es, la valentía para vaciarse e ignorarse en su constante buscar, sin saber qué, para otros. Sed felices, sin más, hasta el próximo programa.